la carrera de la vida, estamos llamados a avanzar con la mirada puesta en Dios, no mirando a lo que queda atrás, sino avanzando hacia lo que está delante. Aquí te invitamos a renovar tu fe, a seguir adelante con esperanza, sabiendo que cuando tu mirada está fija en Cristo, Él guía tu camino. Esto es Norte Fijo, con el pastor Misraim Esquilim Jr. Muy buenas noches, que el Señor te bendiga. Bienvenidos a otra edición de Norte Fijo, tu programa que sube todos los lunes aquí en Redentor 104.1, 104.3 FM. Te habla el pastor MJ, el pastor Misraim Esquilim Jr. Y quiero darte la bienvenida a este espacio diseñado para ti, contigo en mente. Para ti que estás ahora mismo en el tapón, en ese tráfico, saliendo de tu trabajo, de camino para tu hogar. Mantente en sintonía, porque aquí tienes un bálsamo, una aspirinita, algo para que puedas bajar las revoluciones. Y no hay mejor forma de hacer eso que a través de la palabra, la alabanza, reflexiones, consejos prácticos. Aquí en Norte Fijo tienes un espacio para poder conectarte y tener ese momento del día para bajar revoluciones. Si ya llegaste a tu casa, gracias por tu sintonía, mantente en sintonía, porque en este programa también tenemos palabra de esperanza para ti, tenemos consejos prácticos, tenemos entrevistas con invitados especiales que sé que van a inspirar tu corazón. Y te cuento que este programa es producido por la Iglesia AMEC Casa de Alabanza. Nosotros somos una iglesia de presencia. Estamos localizados en el pueblo de Canóvanas. Esa es la iglesia que me honro en pastorear. Y nosotros estamos localizados justo al lado de los almacenes Kikwet, en el kilómetro 0.8 de la carretera 185, al comienzo de esta carretera. Si no sabes cómo llegar, no te puedes ubicar porque no eres del área o porque no conoces dónde estamos, es bien fácil llegar. Lo que tienes que hacer es usar tu GPS, tu dispositivo móvil, pones Iglesia AMEC, A-M-E-C, Iglesia AMEC, y vas a llegar rapidito. Es bien fácil, bien sencillo llegar. Y te invito, ¿verdad?, a que si no tienes un lugar en donde adorar al Señor, te unas a nuestra programación. Tenemos servicios los domingos, los lunes, los jueves, actividades de jóvenes los viernes. Más adelante en el programa vamos a tener un detalle de lo que está pasando en la casa para que te enteres con mayor detalle, ¿verdad? Pero te menciono esto porque hoy a las 7:30 tenemos nuestro servicio de oración. Y yo lo menciono con mucho gozo, y hay gente que no puede entender un servicio de oración un lunes. ¿Qué le pasa a esta gente? ¿Por qué nos invitan? Mira, los servicios de oración para nosotros es el testimonio de la presencia del Señor, y es una de las citas divinas que más nos encanta. A nosotros nos encanta que lleguen los lunes para poder venir a la casa a orar, porque es un tiempo tan extraordinario. Es un tiempo que sirve como bálsamo, en el cual oramos, escuchamos la voz del Señor. En nuestro servicio de oración nosotros oramos las canciones, cantamos las oraciones. De hecho, el servicio de oración transcurre orando y cantando por un espacio de 1 hora y 1 hora y 25 minutos. Y es un bálsamo para el alma, un bálsamo para el corazón. Y nada mejor que empezar la semana con el pie derecho. Usted sabe, buscando el rostro del Señor, intercediendo los unos por los otros, rindiendo, ¿verdad?, y consagrando nuestra vida al Señor y permitiendo que Dios hable a nuestros corazones, usted sabe, para poder agarrarnos de Él, caminar en su propósito, en su plan para nuestras vidas. Así que te invito, ven, hay un espacio para ti, no dejes de venir. Ya mismito a las 7:30 en la Iglesia AMEC Casa de Alabanza. Si no puedes llegar porque estás lejos o porque tienes compromisos previos, quiero que sepas que puedes sintonizar nuestros servicios en vivo y en diferido a través de nuestras plataformas. Puedes buscar el portal de nuestra iglesia, iglesiamec.org. Ahí transmitimos nuestros servicios en vivo y en diferido. A través de nuestra aplicación móvil también puedes buscarla, descargarla de manera gratuita. Ahí también puedes ver nuestros servicios en vivo o en diferido, on demand, como se dice en inglés. También puedes hacerlo así a través de nuestros canales de YouTube y de Facebook de Iglesia AMEC. Y te invito también a que puedas sintonizar la página de Instagram de nuestra iglesia para ver un poco acerca de la vida de la iglesia, y que sigas la página de este servidor, de Pastor MJ Esquilim, en Facebook, donde puedes ver este programa en el día de mañana retransmitido en video, y también puedes recibir semanalmente reflexiones acerca de la palabra del Señor. Y hoy en Norte Fijo tenemos un programa extraordinario. Regresa con nosotros el pastor Manuel Anguita contando un testimonio
reciente de su vida, poderosísimo, no te lo puedes perder. En la sección Una Palabra en el Camino vamos a estar reflexionando en el Salmo 34 y hoy regresan nuestros niños. Hoy regresa esta sección nueva que hemos instituido en este programa, Instruye al niño en su camino. No te vas a querer perder esta entrevista con nuestros amiguitos. Pero en este programa no puede faltar la música y precisamente quiero dejarte con este primer instante musical para tu travesía aquí en Norte Fijo. Mejor adoración es entregarte a todo mi corazón y rendirte mi vida sin reserva, Señor. Es entregarte a todo mi corazón. Mi mejor adoración es entregarte a todo mi corazón y rendirte mi vida sin reserva, Señor. Es entregarte a todo mi corazón mi vida sin reserva, Señor. Es entregarte a todo mi corazón. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz, porque sé que estás orando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando
Cuando Dios habla, todo cambia. En el momento justo, en el tiempo perfecto, Él tiene una palabra en el camino. Bienvenidos a esta sección, Una Palabra en el Camino, la sección del programa en donde reflexionamos acerca de la palabra del Señor. Y la semana pasada retomamos el tema del Salmo 34 y quiero continuar en el verso 6 de ese salmo en donde nos quedamos la semana pasada. El salmista decía en ese verso 6 de ese Salmo 34, que te cuento que es de mis porciones preferidas de la Escritura. Ese verso 6 dice: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Manera de background, de contexto. El salmista se clasificaba a sí mismo como un pobre, o sea, él estaba en el punto bajo, pero él sabía que aún en medio de ese punto bajo, en esa cueva en donde él se encontraba, él podía clamar al Señor y el Señor lo iba a librar. Y esa expresión de librar es una expresión bien poderosa. Significa salvar, significa entregar, significa ayudar, significa defender, significa rescatar, significa traer victoria, significa poner a salvo. Todas estas cosas están encerradas en esa expresión de librar. Hay una comparativa, ¿verdad? Y esto, cuando uno estudia esta palabra con mayor profundidad, de esa expresión de, como se dice en inglés, snatch, cuando tú arrebatas algo y lo sacas instantáneamente de un lugar de peligro. Eso es esa expresión de librar. Y uno comienza a estudiar esta palabra y uno se da cuenta de que la Biblia ofrece tantas expresiones poderosas que están ligadas a este tema de cómo Dios libra a uno. Y me gustaría formularte esta pregunta porque es algo interesante para explorar. ¿Cómo es que Dios nos libra? El salmista dice que él clamó a Jehová, este pobre clamó y le oyó Jehová y me libró. ¿Y cómo es que Dios libra a uno? Mira, te cuento acerca de algunas expresiones bíblicas que tienen que ver con esto. Por ejemplo, en el libro de Proverbios, capítulo 28, versos 18, dice: el que en integridad camina será salvo. Esa expresión será salvo es esta misma expresión que en el Salmo 34 se traduce como que libró. El que en integridad camina será salvo, mas el de perversos caminos caerá en alguno. O sea que Dios nos libra a nosotros cuando nosotros caminamos en integridad delante de su presencia. Otra expresión. Isaías capítulo 30, verso 15. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos. Otra vez, esa expresión seréis salvos es la misma expresión que en el Salmo 34 se utiliza para traducir librar. En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. O sea que tú y yo podemos ser librados si andamos en descanso y en reposo en la presencia del Señor. Otra expresión bíblica. Isaías capítulo 45, versos 22 dice: mirad a mí y sed salvos. Otra vez esa expresión sed salvos es la misma palabra, la misma expresión que el salmista utiliza en el Salmo 34 y que se traduce como librar. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. O sea que tú y yo podemos ser librados si miramos al Señor, si buscamos su rostro. Dios nos puede librar. Otra expresión, Jeremías 17, verso 14. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. En esta expresión del profeta Jeremías, él le está diciendo que Dios es capaz de sanar con su poder y Dios es capaz de salvar con su poder. O sea que si nosotros confiamos en el poder del Señor, confiamos en su virtud, Él nos puede sanar, Él nos puede salvar, Él nos puede librar. Son algunas expresiones, hay muchas otras más que están disponibles en la palabra, y te invito a hacer ese ejercicio de ver cómo es que Dios nos puede librar. Pero lo cierto es que el salmista testificaba y establecía con toda la intensidad de su corazón que él podía clamar al Señor, aún en su punto bajo. Este pobre clamó. Él podía clamar al Señor y él sabía que Dios lo iba a escuchar y que lo iba a librar. Pero no solamente de que lo iba a librar porque sí, sino que lo iba a librar de todas sus angustias.
Y yo creo que tú y yo debemos detenernos unos instantes a reflexionar acerca de esa expresión de que Él nos libra de todas nuestras angustias. Te cuento algo. La palabra que se traduce como angustia en el hebreo, en este salmo en particular, es la palabra tzarao, que significa angustia, significa problema, significa aflicción, significa adversidad, significa adversario, significa tribulación, significa esa experiencia de estrés, que estar en problemas severos. Y cuando uno mira esta descripción que ofrece, este vocablo que utiliza el salmista para hablar de lo que él está experimentando y de lo que Dios le puede librar, uno tiene que reflexionar acerca de las situaciones que nosotros mismos estamos manejando y cómo nosotros podemos contextualizar eso que nosotros estamos manejando. ¿Cuáles son las angustias que tú estás manejando en este momento? Quizás tienes problemas de salud. Quizás te sientes como que no puedes sacar los pies del plato. Quizás andas de hospital en hospital. Quizás la adversidad que estás enfrentando es que no tienes claro cuál es el panorama. Estás en una situación de incertidumbre. Quizás el problema que estás enfrentando es que te has sentido rechazado, rechazada. Quizás no se abrió esa puerta que estabas buscando, no se dio esa situación de empleo, fracasó esa relación sentimental que estabas con las cuales tenías muchas esperanzas, tienes crisis en tu iglesia, crisis en tu ministerio, la situación en tu casa, con tu matrimonio se agravó, con tus hijos se agravó. Todas esas situaciones son situaciones de angustia, situaciones que el salmista describe como tzarao, como situaciones de tribulación, de adversidad, de aflicción. Y te cuento esto para contextualizar este escenario de vida que puedes estar enfrentando, porque tengo una palabra de esperanza para ti. La Biblia dice, y el salmista lo decía en el Salmo 34, que tú y yo podemos clamar a Dios y Él nos puede librar de esas cosas. Nos puede librar de esas cosas. Pero, ¿cómo es que eso funciona? ¿Cómo es que eso trabaja? Porque la realidad del caso es que nosotros como individuos atravesamos por momentos de angustia. No nos eximen de pasar por esos momentos. No estamos exentos de pasar por momentos de tribulación, de angustia, de tristezas. Y tenemos que enmarcar estas discusiones en lo que estamos viviendo a nivel de individuo, pero tenemos que enmarcarlo como pueblo, en lo que estamos viviendo como pueblo. ¿Cómo yo puedo explicar? ¿Cómo yo puedo trabajar? ¿Cómo yo puedo manejar estos casos? Como por ejemplo en los casos de las familias que están experimentando pérdidas significativas en Aibonito por virtud de esta experiencia vil, de este asesinato que nos ha consternado a todos nosotros como pueblo. ¿Cómo yo puedo compaginar eso en lo profundo de mi corazón? ¿Cómo yo puedo tratar de entender lo que está sucediendo? Esas son angustias severas. Y no solamente son angustias severas para los seres allegados a estas víctimas, son angustias severas para el pueblo entero, porque el pueblo entero las está experimentando. Y uno se puede llegar a preguntar, ¿dónde está Dios en medio de estas circunstancias? ¿Dónde está Dios en medio de este evento? Mira, la realidad del caso es que Dios está presente. Y Dios está a la distancia de un clamor. Dios está a la distancia de un ruego, porque el salmista lo dice así: este pobre clamó, aquel que está en la circunstancia más baja clamó, y Dios es capaz de librarme de esas angustias. Y la pregunta que tenemos que hacernos es la siguiente: ¿estamos clamando de esa forma? Como individuos, ¿estamos clamando de esa forma? Como pueblo, ¿estamos clamando de esa manera? Y te digo esto porque se supone que en un país como el nuestro, en donde hay cientos y cientos y cientos de iglesias, haya una presencia del Señor de tal naturaleza que se mueva en las calles, que cambie los ambientes, que promueva los frutos del Espíritu Santo y que pueda provocar que esta narrativa de nuestro pueblo cambie, que no sea como está sucediendo hoy en día. Pero ¿por qué esto no está ocurriendo? ¿Será que como pueblo del Señor hemos perdido el norte? ¿Será que estamos tan ensimismados, tan enfocados en nosotros mismos que hemos dejado de clamar para que el Señor nos libre de las angustias? Cuando uno mira esto de cerca, uno puede comprender que esto es un proceso sistemático, porque, por ejemplo, si nosotros clamamos a Dios por anticipado, Él nos puede librar de muchas angustias. ¿Sí? Si yo busco el rostro del Señor, si yo decido priorizar la presencia de Dios, si yo decido dejarme guiar por el Señor, Él me puede librar de muchas angustias.
Si yo escucho la voz de Dios y no me meto en sitios que no me debo meter, Él me puede librar de muchas angustias. Si yo decido orar y escuchar la voz de Dios y decido hacer su voluntad y no me meto en esa relación, Dios me puede librar de muchas angustias en el futuro. Si yo clamo a Dios y presto atención a sus mandamientos, si no presto resistencia y si no me creo el que sé todas las cosas y yo voy a escuchar la voz del Señor, clamo al Señor y voy a ser capaz de tomar mejores decisiones y Dios me va a librar de muchas angustias. Si yo soy sensible, dócil, obediente a la voz de mis padres y escucho el consejo de mis padres, joven que me estás escuchando, Dios me va a librar de muchas angustias. Si yo voy delante de la presencia del Señor, clamo y le pido sabiduría al Señor acerca de qué decisiones tomar, si me mudo, si busco este empleo, si tomo esta ruta y escucho la voz del Señor y sé discernir la voz del Señor, Dios me va a librar de muchas angustias. Pero si ese no es nuestro caso, si nosotros nos dedicamos a nuestro propio deleite, si enfocamos en todas las otras cosas que nos llenan de manera instantánea y dejamos a un lado la voz del Señor, pues entonces nos vamos a adentrar en muchas angustias. Si nos dedicamos a buscar un proceso de autogratificación instantánea en donde el instante, la hora, el disfrute del momento, lo que hacen los demás es mucho más importante que mi bienestar integral, entonces vamos a experimentar muchas angustias, muchas angustias. Y Dios nos quiere dejar saber a nosotros que Él está disponible. Él está a un clamor de distancia. El padre amante que recibe al hijo pródigo que se encontraba en el corral de los cerdos. El padre amante que está con sus brazos abiertos esperando al hijo pródigo, sigue con sus brazos abiertos esperando por ti y por mí. Pero tú y yo necesitamos clamar. Necesitamos clamar al Señor, aún en el punto bajo en el cual nos encontremos, para que Él nos libre de esas angustias, para que nos devuelva la salud, la sanidad, el bienestar que nosotros necesitamos. El salmista tiene otra expresión que utilizaba en el Salmo 10, donde él decía: ¿por qué estás lejos, Jehová? Y te escondes en el tiempo de la tribulación, en el tiempo de la angustia. El salmista en ese salmo, de hecho, en el Salmo 10, se queja de un montón de cosas que hacen los malvados y hasta les desea la destrucción en venganza, en un arranque de coraje. Pero luego de que se desahoga y luego de que dice todas las cosas que va a decir, que de hecho, entre paréntesis, tú y yo podemos desahogarnos con el Señor. He can take it. Pero luego de que el salmista se desahoga, él resuelve en su ser interior que es mejor clamar a Dios. Que es mejor clamar al Señor, que es capaz de descender y librarnos de todas nuestras angustias. Él lo dice así: levántate, oh Jehová, alza tu mano, no te olvides de los pobres. Tú sabes que tú puedes decirle eso al Señor: levántate, oh Señor, no te olvides de mí. Yo soy pobre, pero estoy clamando a ti para que tú me libres de las angustias. La esperanza que tú y yo tenemos es que si clamamos, Dios lo va a hacer así. Y de la angustia en la cual tú te encuentres, Él te puede rescatar, Él te puede arrebatar para poner tus pies sobre peña, enderezar tus pasos y poner nuevo cántico en tu boca. Palabras de esperanza para ti, mi hermano y mi hermana que me escuchas. Continúa aquí en Norte Fijo. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Bienvenidos a esta sesión de Instruye al Niño en su Camino. Estoy aquí nuevamente con mis amiguitos Luis Gadiel, saluda a LG. Hola. Sofía. Hola. Y Samuel. Samu, sí, saluda. Hola. Esa timidez que no es de él. Mira, yo quería preguntarle, chicos, algo. Quería preguntarle de lo poderoso que es Papito Dios. Si ustedes le fueran a hablar a un niñito de eso, ¿qué ustedes le dirían a los niñitos acerca de eso? Lo sé. los puse en spot. Samu, si tú le fueras a hablar a un niñito acerca de lo bueno que es Papito Dios, cómo es Papito Dios, ¿qué tú le dirías a un niñito? Que Papito Dios es súper bueno y que es más fuerte de todos. Oh, y tú, LG, ¿qué tú le dirías a un niñito acerca de Papito Dios? Que Dios sabe multiplicarse. Dios sabe multiplicarse. ¿Y cómo es eso? Pues cuéntame, ¿cómo es eso de que Dios sabe multiplicarse? No sé, como que y después se murió en la cruz y después vivió. ¿Y qué tú crees acerca de eso, Sofía? ¿Qué tú le dirías a un niñito acerca de Papito Dios? ¿Cuán bueno es él? ¿Qué tú le dirías acerca de Papito Dios?
Estás tímida. ¿Cómo es Papito Dios para ti? ¿Cómo es Papito Dios para ti? Él es bueno para ti, ¿verdad que sí? Sí. Y él es bueno y grande, ¿verdad que sí? Mira, Muy bien, muy bien. Muy grande. muy grande. Él es chiquito, pero se pone grande. La Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Dejad a los niños venid a mí y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de los cielos. Cuando yo cuente 3, vamos a decirle un Dios te bendiga bien grande a todos los niñitos y a la audiencia que nos está escuchando. Amén. 1, 2 y 3. Conversaciones que inspiran, temas que te afirman en el camino. Hablemos marcando el rumbo. Bienvenidos a Marcando el Rumbo. Esta sección es una de mis preferidas del programa porque traemos invitados especiales para hablar de temas inspiracionales, entrevistas donde tocamos narrativas, historias que impactan el corazón, y hoy tenemos un privilegio extraordinario porque regresa con nosotros el amigo, el pastor, porque le gusta ahora... Esa es su identidad, el pastor Manuel Anguita. Es doctor de profesión, pero es pastor Manuel Anguita. Pastor, saluda a la audiencia. Gracias. Buenos días. Ustedes no saben el privilegio de poder estar aquí nuevamente con ustedes. Para mí es una bendición. Y poder compartir de la palabra de Dios, ¿verdad? Y de lo mucho que nos ha dado, poder compartirlo con ustedes con gozo y mucha esperanza. De manera de resumen, ¿verdad? Aquellos que no nos escucharon la semana pasada, que pueden ir hacia atrás e ir a las plataformas de la Iglesia MEC y a las plataformas de este servidor en Facebook y ver el programa en video grabado. Pero si no lo escuchaste, la semana pasada el pastor Manuel Anguita estaba contándonos su testimonio acerca de cómo el Señor le lleva de la mano hasta convertirlo en cirujano y cómo Dios cautiva su corazón y cómo él llega a los caminos del Señor. Y desde ese instante en adelante han pasado muchas cosas. Cuéntanos un poquito de lo que ha pasado desde ese punto en adelante. Mírate, tú sabes que la gente en la calle me dice, usted es un médico cristiano. Y yo le digo, yo no soy un médico cristiano, yo soy un cristiano que se dedica a la medicina, porque lo que me da identidad es Cristo. Amén. Así Amén. que deben haber Esa es la diferencia. Cristianos que se dedican a la plomería, a la electricidad, Exactamente. maestro. Bueno, nada, aquí estamos sirviéndole al Señor, cumpliendo, dando testimonio de que Dios ha sido un Dios fiel, de que ha cumplido sus promesas y que no me muevo si no es en su voluntad, porque mis días le pertenecen al Señor. Yo no tengo problema con hacer la voluntad de Dios. Mi problema es alejarme de esa voluntad. Mis oraciones es esa. Mi oración, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. No, yo digo, Señor, yo no quiero alejarme, de tu voluntad, porque mis días le pertenecen. Y mis días le pertenecen porque hasta en el octubre del 2021, bueno, déjame ir un año antes, yo tengo una condición de quistes en los riñones. Le están dando seguimiento. Y el urólogo me dice, vamos a mandarte a hacer un CT scan para un estudio de tomografía computarizada, para mirarlo y ya, y nos olvidamos de eso. Cuando hace el estudio, incidentalmente aparece una masa en páncreas. Ya usted sabe, todas las bombillas que se prenden. Me hicieron 25 biopsias de esa masa, me hicieron todos los estudios radiológicos y todo sugería algo benigno. La patología era una inflamación, pero era benigna. Marcadores tumorales negativos. Yo me sentía bien. Así que la decisión fue que lo íbamos a observar. Yo me repetía estudios cada 3-6 meses y la masita más pequeña. Más pequeña. Al cumplir un año, yo tenía mucho trabajo post pandemia. Mucho trabajo que yo no tenía tiempo ni para uno personalmente. Y me había puesto la vacuna de la influenza. Y yo me sentía un poquito como cuando uno se siente con los síntomas de que te quiere coger estos síntomas. Y mi esposa me dice, mira,
tú no te has hecho estudios, tú no te has hecho laboratorios, vamos a hacer una cosa, vámonos para la sala de emergencia. Y nos fuimos ese día a la sala de emergencia. ¿Cuán mi sorpresa cuando entran los médicos? Me hicieron una tomografía computarizada, un CT scan, y los médicos entran con la cara descompuesta. Me dan el resultado y el resultado dice que la masita está más pequeña, pero hay linfadenopatías, o sea, los nódulos linfáticos alrededor del área del páncreas estaban grandes. Eso sugiere una malignidad con metástasis. Y los médicos me dicen, Anguita, ¿qué vamos a hacer? Yo me he pasado la vida tomando decisiones sobre las personas. Y ese día yo no podía tomar una decisión sobre mí. Yo cerraba mis ojos y los abría. Yo decía, esto es un sueño, esto no me está pasando, yo no puedo estar en esto. Para poner en contexto, o sea, esa noticia se la están dando a una persona como tú, que es cirujano de profesión. Estas son las veces que tú no quieres ser médico ni saber. Porque uno sabe. La expectativa de vida de esto son 6 meses. Esa es la expectativa de vida. Con quimioterapia, 9, 10 meses. Las personas que me están escuchando, no quiero que tomen esta expresión como una opinión médica profesional. Cada caso es diferente, las circunstancias, los estadios son diferentes. Yo les voy a hablar de mi caso en particular, ¿verdad? Es bueno que hagamos esa salvedad. Yo recuerdo que yo lo que hice fue llamar en ese momento al pastor obispo, que en ese momento era pastor rector de nuestra iglesia, y recuerdo que yo lo llamo porque yo necesitaba escuchar una palabra de mi pastor. Y él coge el teléfono y sin él saber nada, lo primero que me dice es, dime lo que me vas a decir, que ya yo sé lo que te voy a contestar. Dios me levantó hace 5 días a orar por ti. Y yo le dije a Dios, o lo detienes tú o lo detengo yo. Y Dios con su voz le dice, déjame a mí que yo lo voy a detener. Y sus próximas palabras es, quédate tranquilo, no te vas a morir, van a buscar y no van a encontrar. Y arrancamos a hacerle todos los estudios. Me hacen las biopsias. Yo digo que Dios abriendo puertas. En cuestión de 5 días ya yo tenía endoscopía, estudios, tenía una patología que decía que tenía un carcinoma de páncreas. No era candidato quirúrgico. Yo no me quiero acordar de esas primeras 2-3 semanas. Realmente fueron angustiosas. Si yo me dejo llevar por mis emociones, mis emociones se me meten aquí y son una cantidad de fantasmas donde todos los escenarios no son buenos. Y los fantasmas no existen, pero meten miedo. Sí. Meten miedo. Si me dejo llevar por lo que yo sé de médico y de cirujano, pastor, yo me siento en una silla a esperar que llegue el día. Yo decidí depositarme en los brazos de mi Señor, agarrarme de su palabra, agarrarme de sus promesas y literalmente caminar en fe. Literalmente caminar en fe. El día que yo hice eso, yo recibí una paz que, como dice la palabra, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. El salmista en el Salmo 34, que hemos venido hablando de eso en estos programas, tiene una expresión que dice que él busca a Jehová y él sabe que Jehová le oye porque le libró de todas sus angustias. ¿Cómo tú viste esa palabra del Señor realizada en tu vida? Mira, yo recuerdo que yo uso mucho una expresión que está en Isaías 41:10. No temas, yo estoy contigo. Amén. No desmayes, que yo soy tu Dios. Ese proceso, hay veces que yo no tengo la respuesta. Lo único que yo necesito saber es que Él es y que Él está. Cuando Él me dice, no temas, lo pudo haber dejado ahí y con que Dios lo diga es más que suficiente. Pero Él sabe que yo puedo empezar a echar mano de mis herramientas, de mis capacidades, y nunca eso va a ser completo, ni me va a poder dar una paz completa y holística. Y lo está diciendo un cirujano. No. Entonces Él dice, no temas que yo estoy contigo. Y ese contigo es un adverbio. Y usualmente los adverbios modifican el verbo, que es no temer. Ajá. Y en esos adverbios están los cómo, los cuándo, los dónde, los por qué y los propósitos. Dios te está diciendo, pon tu vista en mí. Amén. Porque en mí están las respuestas que tú necesitas. Yo tengo control
y vamos a caminar este proceso. No me libró de los procesos de quimioterapia ni de cirugía, pero ese día yo empecé a caminar, yo empecé a dormir bien, yo empecé a comer bien, porque yo tenía una paz. Miren, mis hermanos, mis compañeros de hospital, ya no les interesa si mi cáncer está igual, mejor o peor. Lo que les interesa saber es cómo tú has podido enfrentar esta situación con paz, con tranquilidad, con consuelo y esperanza. Y mi respuesta es una. Puesto que hoy se me cuestiona de qué manera yo he podido pasar esto, que sepa la gente que es en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, en quien único hay salvación y perdón de pecados por Él. Esa fue la expresión del apóstol Pedro cuando están con el que acaban, con el Hechos cojo, capítulo 4. con el en Hechos 4. Es maravilloso, o sea, y yo empecé a caminar y me tuve que enfrentar a todos los procesos. Tuve quimioterapia, me operaron. El día que me estaban operando yo iba cantando a sala de operaciones. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión. Y fue maravilloso porque a todo el que han operado conoce esta expresión. Muévete a la camilla, échate hacia arriba, te ponen la mascarilla, tranquilo, porque es parte del proceso. Ajá. Porque hay una promesa de que yo voy a volver para Puerto Rico. Y déjenme decirle, hermanos, todo el tiempo yo no estaba acá arriba. Había unos días que yo me levantaba y yo necesitaba que alguien me acordara mis promesas. Me acuerdo un día que me fui para la playa a hablar con Dios. Señor, bueno, yo cogí a Dios por el cuello y le dije, tú me tienes que hablar, tú tienes que poner a alguien a hablarme. Pastor, no pasaron 5 minutos. Me llama una hermana de la iglesia y me dice, Anguita, yo no sé por lo que tú estás pasando. Yo no sé lo que te está ocurriendo, pero Dios me ha detenido de hacer lo que estoy haciendo para orar contigo. Y empezó a orar. Y la oración no era el sol sale por el este y yo lo voy a saludar. Era una oración específica a todas y cada una de mis preguntas. Terminó de orar, Dios te bendiga, y enganchó. Yo empecé a llorar y yo digo, Dios, ¿cómo es posible que entre 25 billones de personas que hay en el mundo tú te hayas tomado menos de 5 minutos para poner a alguien? Mis hermanos, hay que tener la sensibilidad, porque no solamente Dios va a hablar a tu vida, Dios te va a utilizar como instrumento también. Así para que tú puedas bendecir a otro. Tú sabes cuántas personas hay allá afuera que están esperando una palabra de aliento, de consuelo y de esperanza en tu vida, y Dios lo que necesita es un corazón abierto, un corazón sensible para que te pueda utilizar como instrumento para poder bendecir a otro. Me enfrenté a cirugía, con unas complicaciones. En un momento dado hubo una complicación y el radiólogo intervencional viene donde mí y me dice, yo no sé si yo voy a poder llegar una aguja donde está ese líquido, porque ahí está el estómago, el intestino, donde te operaron. Y yo le dije, doctor, vaya y opere, que usted va a ver cuán grande es mi Dios. En este inglés mío de Cuamo. Que usted va a ver cuán grande es mi Dios. Cuando salimos, no había dejado de sangrar y no había colección. A ese es el Dios el que le creemos. Amén. Ese es el Dios que me tiene aquí. Y me hice mis estudios. Posteriormente a eso, tuve que comenzar quimioterapias de nuevo. Cada vez que entro al Centro Comprensivo de Cáncer, un lugar excelente, con unas facilidades físicas y un personal excelente, yo me siento allí como Abraham con su hijo. Yo voy a subir, voy a adorar y voy a regresar. Y voy a buscar mis estudios. Y en los últimos estudios se cumplió la palabra que yo recibí de parte del pastor obispo. Van a buscar y no van a encontrar. Así que estamos aquí, damos testimonio de Gloria su fidelidad. Tengo que seguir haciéndome estudios. Y para mí ha sido clave mi vida, ¿verdad? Dentro de la iglesia en todo este proceso, y no dejo de dar gracias por esa familia extendida en mi vida. Gloria al Señor. Y una cosa que yo he notado, ¿verdad? Es que esta experiencia que tú has vivido, que nos has contado, ha cambiado radicalmente tu predicación, tu manera de enfrentar la palabra y tu manera de acompañar a otros, porque ese ha sido el testimonio. Cuéntanos un poco acerca de cómo Dios ha usado esta experiencia para formarte a ti como pastor y como ese instrumento del Señor para acompañar a otras personas.
Mira, el Señor tiene todo. En el programa anterior les hablaba que yo quería trabajar con gente y cambiar la calidad de vida de la gente. En un momento dado alguien me pregunta de cuánto tiempo a mí me toma hacer una predicación. Yo le dije, una vida, porque muchas veces lo que uno expresa es mis experiencias de cómo Dios ha trabajado conmigo. Pero cuando yo estoy en mi convalecencia, el pastor obispo me envía un mensajito como que no quiere la cosa. Y me envía el enlace para un ministerio que se llama, en inglés Stephen Ministry, en español el Ministerio Esteban. El Ministerio Esteban es un ministerio que se creó en el 1975 con base en San Luis, Missouri, en los Estados Unidos. Y básicamente el pastor de esa iglesia, que todavía es el director ejecutivo de la organización, ahora mismo con presencia en más de 13,000 congregaciones a lo largo de todo el mundo, él se vio con muchas necesidades que cubrir y poco tiempo. Y él se dedicó a entrenar laicos de la iglesia. Así que el Ministerio Esteban, y está basado en Hechos 6, ¿verdad? Cuando escogen los diáconos para la iglesia, porque necesitaban cubrir unas necesidades familiares, porque los apóstoles necesitaban ocuparse de la oración y de la predicación de la palabra. Así que escogieron los diáconos y de ahí es que viene, ¿verdad? Lo del Ministerio Esteban. El Ministerio Esteban no es otra cosa un ecosistema de cuidado, ¿verdad? Donde tú tienes personas laicas que se adiestran para poder dar cuidado emocional y espiritual a personas que están pasando por diferentes situaciones en la vida. Se convierten en extensiones de ese cuidado pastoral, en acompañamiento, como dije, emocional, espiritual, siempre dentro de un marco cristocéntrico. Eso está extraordinario, y Dios te ha puesto ese ministerio en las manos en este tiempo en el cual tú has estado atravesando por estas experiencias, y Dios te ha dado no solamente el testimonio, sino que te ha dado la autoridad y las herramientas para poder abrir puertas. Yo sé que esto es un ministerio que en nuestra iglesia está comenzando, y muchas iglesias que este programa le interesa, ¿verdad? Y voy a tirarte aquí al medio. Si alguna congregación necesita apoyo, instrucción, dirección de cómo poder insertarse en este ministerio, tú estás a la disposición, ¿verdad? Claro, y déjame decirle, esto es un ministerio que yo digo que en las iglesias se está llevando a cabo, ¿verdad? Porque esto es algo, pero se ha estado haciendo de manera informal y de manera individual, ¿verdad? Porque conmigo lo hicieron, a mí me cargaron, y yo tuve personas que a lo largo de este camino me acompañaron en mi proceso y que fueron fundamental en mi recuperación física, emocional y espiritual. Y no importa, cuando uno habla de crisis en la vida, todos tenemos crisis en la vida. Sí, mito. El retiro después de haber trabajado 30 años es una crisis en la vida, ¿verdad? Sí. Y en otro momento pues me gustaría poder compartir esto un poquito más en detalle. Pero Dios puso esto en mi corazón y lo que queremos es reproducirlo, ¿verdad? En más personas, y que podamos llegar. Esto cumple la función ministerial de las iglesias en mucho. Primero que estamos haciendo un ecosistema para dar cuidado pastoral a la mayor cantidad de personas posible. Y eso lo hacemos dentro de un marco de personas altamente adiestradas, ¿verdad? En diferentes temas. Pero además de eso, para cada uno de los ministros, no solamente es una bendición para el que recibe el cuidado, para el que ofrece. Sí, o sea, es una forma de yo poder seguir descubriendo mis dones, mi talento, yo poder seguir creciendo en la fe. Así y óigame, nosotros tenemos en nuestra iglesia, dentro de la Fundación Forjadores de Esperanza, tenemos el centro de consejería. Usted no sabe la cantidad de personas que han conocido a Cristo porque conocen al Dios que levanta, al Dios que sana, al Dios que provee, al Dios que da segundas oportunidades. O sea que esto es un ministerio para poder llegar a personas que están fuera de la iglesia, acompañándola para que tú puedas ser el instrumento de Dios en sus manos y puedan conocer al Dios y puedan venir al conocimiento de su presencia a través de los servicios que tú le das. La Biblia dice que nosotros podemos consolar a otros con el consuelo que hemos recibido, y esto se cumple, ¿verdad?, a través de este ministerio. Pastor, el tiempo lamentablemente se ha acabado, pero tú tienes que regresar a otro programa porque tenemos mucho que hablar. Pero gracias por estar aquí. Gracias a ti. Gracias por estar aquí. Amigo y amiga, te invito a que no te retires de este programa, que continúa luego de este instante musical para tu travesía. Solo tú
extiendes tu mano para levantar. Por tu amor hoy puedo estar de pie. Afirmas mis pasos con tu poder. Mi pronto auxilio en la tormenta has sido tú, el que me guarda y me alienta, quien me cubre de virtud, mi consolador, mi redentor. Mi pronto auxilio en la tormenta eres tú. Solo tú conoces mi corazón y cuando te anhela mi carne y mi ser, me ayuda. Tiempos de soledad, mi roca y mi guía en la oscuridad. Mi pronto auxilio en la tormenta has sido tú, el que me guarda y me alienta, quien me cubre. Mi redentor, mi pronto auxilio en la tormenta. Eres el Dios de otra oportunidad. Eres el Dios de otra oportunidad. Pronto auxilio en la tormenta. Eres el Dios de otra oportunidad. Eres el Dios de otra oportunidad. Eres el Dios de otra oportunidad. Oh. Eres mi Dios de otra oportunidad. Eres mi Dios de otra oportunidad. Eres mi Dios de otra oportunidad. Oh, mi pronto auxilio en la tormenta. Ay, que me guarda, el que me guarda y me alienta, quien me cubre de virtud, mi consolador, mi redentor. Mi pronto auxilio en la tormenta. Has sido tú, el que me guarda y me alienta, quien me cubre de virtud, mi consolador, mi redentor. Mi pronto auxilio en la tormenta eres tú. En la iglesia MEC, Casa de Alabanza, somos una iglesia de presencia y me gustaría que prestaras atención para que te enteraras de lo que va a ocurrir en nuestra casa durante los próximos días. Prepara tu calendario y disfruta de los eventos que AMEC Casa de Alabanza tiene para ti. El Ministerio de Acción Social y Juventud Per Gratiam buscan voluntarios para limpiar y pintar el estacionamiento. El próximo sábado 30 de agosto de 7 a 11 de la mañana requiere registro. El Ministerio de la Tercera Edad tendrá su tertulia bíblica bajo el tema
Y dice así: el próximo jueves 28 de agosto a las 10 de la mañana en los salones de nuestro templo. La Iglesia de los Niños tendrá una presentación especial titulada La gusanita que se atrevió a soñar, el próximo viernes 29 de agosto a las 7:30 de la noche en nuestro templo. Los matrimonios de la casa tienen una cita con el ministerio Matrimonios CDA el viernes 19 de septiembre a las 7:30 de la noche en el templo, bajo el tema La carrera, juntos hasta la meta. Encuentra herramientas útiles para fortalecer tus disciplinas espirituales visitando nuestra librería CDA. Y no olvides sintonizar nuestros programas radiales a través de Redentor 104.1 FM. Norte Fijo los lunes a las 6 de la tarde. On the Way los miércoles a las 6 de la tarde. Reflexiones de Esperanza los viernes a las 9:15 de la mañana. Y Sanidad Divina más allá de la medicina los viernes a las 9 de la noche. Y para estar al tanto de todos nuestros eventos, no olvides visitar nuestra aplicación en tu teléfono móvil. Estás en AMEC, Casa de Alabanza. Somos una iglesia de presencia. Dejando atrás el pasado y corriendo hacia el propósito eterno. Esto es Norte Fijo. Quiero darle gracias al Señor por la vida de nuestro pastor, el doctor Manuel Anguita. Es un testimonio extraordinario. Su vida, la gracia que el pastor Anguita, pastor Manuel, carga es una cosa extraordinaria. Aquellos de nosotros que hemos tenido el privilegio de conocerle personalmente, tenemos esa experiencia de estar cerquita de él. Es como que le da a uno esa fortaleza, porque él carga una gracia del Señor extraordinaria. Quiero también saludar a su señora madre y a su esposa Lisa, que cada día, ¿verdad?, la acompaña. Y quiero aprovechar esta oportunidad para decir, ¿verdad?, porque lo mencionamos en la sesión de entrevista, pero no dijimos los detalles. Todos los amigos, pastores, líderes, laicos, que les guste recibir información acerca del Ministerio Esteban, pueden llamar a las oficinas de nuestra iglesia 256-3331, 256-3331, y nosotros le ponemos en contacto con el doctor Manuel Anguita, con el doctor también Carlos Velázquez, quienes son los líderes de este ministerio de acompañamiento llamado Stephen Ministries, Ministerio Esteban, un ministerio que está diseñado para que la iglesia pueda ser adiestrada para acompañarse, es parte del cuidado pastoral. Un ministerio hermoso que está dando mucho fruto. Si te interesa conocer un poquito más de él y necesitas dirección acerca de cómo insertarlo, cómo implementarlo en tu iglesia en confianza, llama a nuestra iglesia 787-256-3331 y podemos ponerte en contacto con Pastor Manuel o con cualquiera de los líderes de este ministerio. Y yo quiero darle las gracias al Señor por otra oportunidad más de poder llegar hasta donde tú estás, aquí en Norte Fijo. Es una experiencia del cielo. Siempre valoramos cada ratito que el Señor nos provee en estas plataformas de Redentor 104 y a través de las plataformas de la Iglesia AMEC Casa de Alabanza para llegar hasta donde tú te encuentras y llevar palabras de esperanza, llevar ese aliciente de la palabra del Señor y también tener la oportunidad de poder invitarte a que estés con nosotros hoy, ya mismito, ahorita en nuestra iglesia. Hoy, como siempre decimos, es nuestro servicio de oración y hay un espacio para ti, no te vas a arrepentir. Ven, todavía estás a tiempo. Esa silla está esperándote, tiene tu nombre para que te unas a nosotros en nuestro servicio de oración de clamor hoy a las 7:30, ya mismito, en nuestra casa. Vamos a cerrar con una palabra de gratitud al Señor. Padre de misericordia, gracias, Señor Jesús, por otra oportunidad más, Señor, de llegar hasta tu pueblo. Gracias, Señor Jesús. Bendice a cada vida, Señor, cada corazón, Señor, que está al alcance de estas ondas de comunicaciones, Señor Jesús. Establece tu trono, Señor, tus propósitos, tu plan perfecto, Señor Jesús. Hazle saber, Señor Jesús, en tu misericordia y en tu bondad, que tú escuchas su clamor y que tú puedes librarle de todas sus angustias. Te damos gracias, Señor Jesús, porque tú eres nuestro Dios. Te amamos. En Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Te espero el próximo lunes a las 6 de la tarde aquí en Norte Fijo. Dios te bendiga.